Como ya he dicho en las conferencias anteriores, mi punto de vista sobre el narcisismo no es psicológico, no es clínico y no es diagnóstico. Esto no significa que la psicología no tenga valor para mí, sino que no es el plano en el que estoy trabajando yo. Y yo no estoy hablando de trastornos, no estoy hablando de categorías clínicas y no estoy hablando de síntomas que interpretar. Estoy hablando de estados de conciencia. Estoy hablando de lo que ocurre cuando una persona pierde de forma estructural el contacto con el sentir y empieza a vivir la realidad a través del funcionamiento, no a través de la presencia. En las conferencias anteriores ya hemos atravesado varios pasos fundamentales. Hemos visto cómo nace la herida original, no como un evento traumático aislado, sino como un proceso lento, repetido y invisible. Hemos visto cómo a partir de la misma herida pueden desarrollarse estructuras profundamente diferentes el narcisista y el hiperempático. Hemos hablado del alma falsa, de esa construcción que toma el lugar del sentir cuando el sentir se vuelve demasiado peligroso. Hemos hablado del tiritero, de lo que ocurre cuando el ego, para sobrevivir, elige la lucidez estratégica en lugar de la vulnerabilidad. Y en la última conferencia hemos dado un paso más. Hemos hablado del estado zombie. Hemos visto qué ocurre cuando el sentir se apaga durante tanto tiempo que ya no puede recuperarse con un acto de voluntad. Hemos visto que no estamos hablando de dolor emocional ni de sufrimiento evidente, sino de ausencia de participación en la vida. Y ese punto, sin embargo, si realmente sigues el hilo de estas conferencias, surge inevitablemente una pregunta. Y es una pregunta que escucho continuamente de quienes entran en relación con un narcisista. Si realmente no siente, si realmente está desconectado, si realmente no tiene acceso a la empatía, ¿cómo es posible que parezca tan lúcido? ¿Cómo es posible que en algunas cosas sea extremadamente inteligente, racional, atento, preciso? ¿Cómo es posible que entienda perfectamente dinámicas complejas, situaciones articuladas, estrategias sutiles y luego, de repente, frente a una petición simple, frente a una explicación lineal, frente a un límite claro, diga que no entiende? Es aquí donde muchas personas se equivocan en la lectura, porque piensan que el problema es cognitivo, piensan que realmente no entiende, piensan que está confundido, inmaduro, distraído, pero no es esto lo que está ocurriendo. El punto no es si entiende, el punto es cuándo entiende. Y este es el corazón de esta conferencia. El narcisista entiende perfectamente todo lo que lo concierne. Entiende sus propias necesidades, entiende lo que le conviene, entiende lo que lo expone y lo que lo protege, entiende las dinámicas del poder, entiende las consecuencias cuando tocan su interés. Si la misma dinámica se aplicaran a él, no habría ninguna confusión, no habría ambigüedades, no habría no entiendo. La dificultad nace solo en un caso muy preciso, cuando estas mismas palabras, estas mismas peticiones, estas mismas dinámicas se aplican a ti. Y es aquí donde tenemos que detenernos, porque esto no tiene que ver con la comprensión intelectual, tiene que ver con algo mucho más profundo, la existencia del otro como sujeto. Cuando digo que el narcisista finge no entender, no estoy diciendo que mienta en el sentido común del término. Estoy diciendo que desde el punto de vista de su conciencia, tú no eres una prioridad. Y si el otro no existe como sujeto, no hay nada que entender realmente. No porque no esté claro, sino porque no es relevante. Este no es todavía el momento en el que hablamos de estrategias de manipulación activa, de gaslighting, de manera explícita. Aquí estamos mirando en el nivel más profundo, el que precede a todos los demás. El punto en el que la conciencia decide que algunas cosas merecen comprensión y otras no. Y esta decisión no es moral, no es consciente, no es malintencionada.
es estructural. Y es desde aquí que podemos empezar a entender por qué explicar no sirve, por qué aclarar no funciona y por qué cuanto más habla, más confundido te sientes. Pero para entrar realmente en este mecanismo, tenemos que dar un paso más y mirar la jerarquía invisible que regula la comprensión del narcisista. Cuando el narcisista dice no entiendo, casi todos cometen el mismo error. Toman esa frase al pie de la letra. La interpretan como una dificultad real, como un límite de comprensión, como un problema de comunicación. Y desde ahí empieza el desastre, porque si piensas que el problema es que el otro realmente no entiende, tu reacción natural será explicar mejor. Usarás más palabras, buscarás ejemplos más claros, te volverá más preciso, atento, más paciente. Pero todo esto no solo no funciona, empeora la situación, porque el punto no es la comprensión, el punto es la jerarquía. El narcisista no aplica las mismas reglas de comprensión a todo y a todos. Aplica una selección muy precisa. Entiende perfectamente todo aquello que le concierne. Su imagen, su rol, su ventaja, su malestar, su incomodidad. Si algo lo toca directamente, su mente es lúcida, rápida, analítica. No hay confusión, no hay ambigüedad, no hay no entiendo. La confusión aparece solo cuando el tema no le concierne a él, sino a ti. Tu límite, tu necesidad, tu sentir, tu petición de claridad. Y es aquí donde tenemos que ser muy honestos. No es que no entienda, es que no considera relevante entender, porque desde el punto de vista de su conciencia, tú no ocupas la misma posición que ocupa él. No eres un sujeto, eres una función. Y una función no tiene un mundo interno que deba ser realmente comprendido. Aquí no estamos hablando de desprecio consciente, ni de maldad deliberada. Estamos hablando de una estructura en la que el otro existe solo en relación con la utilidad que tiene para el sistema interno del narcisista. Si eres funcional, eres visto. Si dejas de serlo, te vuelves confuso, incomprensible, irrelevante. Y por eso ocurre algo que descoloca a quien siente. Tú explicas algo simple, lineal, lógico, y del otro lado recibes una respuesta que no tiene nada que ver con lo que has dicho. No porque no haya entendido las palabras, sino porque no ha registrado tu posición como prioritaria. Es como si estuviera hablando desde un plan que para él no está contemplado. Y aquí llegamos a un punto crucial que hay que comprender bien para no seguir chocando contra ese mismo muro. Si esa misma situación se aplicara a él o a ella, la entendería inmediatamente. Si fuera él o ella quien sufriera el mismo comportamiento, el mismo silencio, la misma ambigüedad, no tendría dudas, no pediría, no pediría explicaciones infinitas, no diría no entiendo, entendería de inmediato. Este es el punto que tienes que captar. La falta de comprensión no es general, es selectiva. Y es selectiva porque está regulada por una jerarquía invisible de valor. Quien está arriba en la jerarquía merece comprensión. Quien está abajo, no. Y tú, cuando entras en relación con un narcisista, eres colocado automáticamente abajo. No porque valgas menos, sino porque la estructura no prevé una verdadera reciprocidad. Aquí es importante detenerse en algo fundamental. El narcisista no se pregunta, ¿he entendido al otro? Se pregunta inconscientemente, ¿esto tiene que ver conmigo? Si la respuesta es sí, la comprensión se activa. Si la respuesta es no, la comprensión se apaga. Y eso explica por qué cada intento tuyo de aclarar te deja más cansado, más confundido, más vacío. No porque estés usando mal las palabras, sino porque estás hablando con alguien que no te reconoce como un centro de experiencia válido.
Imagina una situación en la que la regla existe, pero vale solo en una dirección. Cuando la regla lo protege a él, es sagrada. Hay que respetarla, es evidente. Cuando la misma regla debería protegerte a ti, se vuelve de repente ambigua, discutible. Hay que aclararla. No porque la regla haya cambiado, sino porque has cambiado tú en la jerarquía. Este es el punto que tienes que dejar de explicar y empezar a ver. Porque mientras crea que el problema es la comunicación, seguirás hablando. Pero cuando ves que el problema es la estructura de conciencia, dejas de desperdiciar energía en el intento de ser comprendido por quien no te reconoce como sujeto. Y es solo desde aquí que podemos empezar a hablar de lo que ocurre después. No en términos de estrategias, sino en términos de efectos profundos sobre quien permanece buscando sentido, donde el sentido no está previsto. En este punto podemos dar un paso más, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos todavía en una lectura parcial. Hemos visto que el narcisista entiende perfectamente todo lo que lo concierne. Hemos visto que la falta de comprensión no es casual, sino está regulada por una jerarquía de valor. Ahora tenemos que mirar lo que hace posible esa jerarquía, la ausencia de reciprocidad y, más profundamente aún, la ausencia de empatía. Aquí es fundamental ser muy claros, porque la palabra empatía se usa de forma confusa, a menudo romántica, a menudo ingenua. Cuando hablo de empatía no me refiero a la capacidad de ser amables, ni a la capacidad de intuir qué conviene decir, ni a la capacidad de imitar una reacción emocional. Yo hablo de empatía como reconocimiento del otro como centro de experiencia real. Empatía significa esto. Yo reconozco que tú vives algo que no coincide conmigo, pero que tiene el mismo valor ontológico que mi sentir. Y es aquí donde la estructura narcisista muestra su límite más profundo. El narcisista no tiene acceso a ese nivel, no porque esté distraído, no porque no haya sido educado, no porque no haya aprendido, sino porque en su historia originaria la reciprocidad nunca ha existido. En la infancia del narcisista no ha habido un intercambio real entre dos sujetos. Ha habido un niño que se ha adaptado a un adulto que no lo veía. Y este punto hay que reiterarlo, porque es central. El progenitor narcisista no regaña al niño, no lo reprende abiertamente, no lo humilla de forma explícita. Hace algo mucho más devastador, no lo considera. El niño aprende pronto que su deseo está fuera de lugar, que su necesidad es una molestia, que su sentir crea incomodidad. No porque alguien se lo diga, sino porque es castigado con el silencio, con la ausencia, con la retirada de contacto. Este es el punto en el que nace la fractura definitiva. El niño comprende que para mantener el vínculo tiene que renunciar a ser sujeto, tiene que convertirse en función. Y cuando creces dentro de un vínculo no recíproco, la reciprocidad no se convierte en una falta, se convierte en un concepto inexistente. Esto es fundamental de entender. El narcisista adulto no rechaza la reciprocidad, no la niega conscientemente, no sabe lo que es, no porque sea estúpido, sino porque nunca ha sido una experiencia encarnada. Y aquí entra en juego la empatía. La empatía no nace de una enseñanza, nace de un espejo, nace del hecho de que cuando yo siento algo, alguien al otro lado lo reconoce. Cuando esto no ocurre, la capacidad empática no se desarrolla, no se rompe, no se pierde, no nace. Y por eso ocurre algo que a quien siente le cuesta muchísimo comprender. Tú cuentas algo tuyo, un límite, un dolor, una herida, y al otro lado no hay resonancia, no hay respuesta emocional, no hay comprensión profunda. No porque no hay entendido las palabras, sino porque no existe el canal para registrar tu vivencia como real.
Aquí es importante subrayar un punto que a menudo se malinterpreta. El narcisista puede simular empatía, puede imitarla, puede aprender qué reacciones son socialmente apropiadas, pero eso no es empatía, es lectura cognitiva, es adaptación funcional. La verdadera empatía implica que el otro me toque, que modifique mi estado interno. Y esto para el narcisista es imposible, porque tocar el sentir significaría reactivar esa convicción originaria de estar equivocado, de no ser digno de amor, de ser indigno de ser amado. Y es aquí donde quiero que pase un concepto muy preciso. Por mucho que externamente el narcisista pueda parecer lleno de sí mismo, seguro, dominante, la convicción profunda que lo habita es la opuesta. Es la convicción de ser tan defectuoso, tan inaceptable, tan no digno de amor, que la única forma de existir es no sentir. Esta convicción se forma en la primera infancia en relación con ese progenitor. Ya lo he aclarado, mi visión, mi experiencia, madre para los hombres, padre para las mujeres, que hizo sentir al niño una carga emocional. Y entonces entiendes por qué la empatía es imposible, porque la empatía abre el sentir y el sentir está asociado a la vergüenza originaria. Y sin empatía no puede haber reciprocidad, no puede haber intercambio real, no puede haber encuentro. Tú das, el otro toma. Tú sientes, el otro funciona. Tú buscas reciprocidad y el otro gestiona. Y por eso, cuando intentas explicar, cuando buscas comprensión, cuando pides reconocimiento, siempre te encuentras con un muro invisible. No porque estés pidiendo demasiado, sino porque estás pidiendo algo que esa estructura no puede ofrecer. Y esto no es un juicio, es una constatación. Y es solo cuando ves esto que dejas de confundir la falta de empatía con una falta de valor en ti. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ese paso es donde a menudo se cae en las estrategias. Y no ese es el punto. Aquí no estamos hablando de lo que hace el narcisista. Estamos hablando de lo que ocurre a quien siente. Cuando te relacionas con alguien que no reconoce tu subjetividad, que no registra tu vivencia como real, que no tiene acceso a la empatía, no eres atacado, no eres golpeado, no eres agredido abiertamente, eres vaciado, porque te ves obligado continuamente a explicarte, a aclararte, a demostrar que lo que sientes tú tiene un sentido. Y cuanto más buscas sentido, más te pierdes. No porque seas frágil, sino porque estás buscando reciprocidad en un sistema que no lo contempla. El daño no ocurre en un episodio aislado, ocurre en el tiempo. Ocurre cuando empiezas a dudar no de él o ella, sino de ti. Cuando empiezas a preguntarte si estás exagerando, si eres tú el confundido o la confundida, si eres tú lo que no entiende. Y así es como, sin violencia aparente, sin gritos, sin conflictos abiertos, empiezas lentamente a desconectarte de tu sentir. Y por eso esta dinámica es tan peligrosa. No porque el otro sea fuerte, sino porque tú dejas de estar. Y este es todo lo que hay que decir aquí. Llegados a ese punto, ya no es el narcisista el centro del discurso. El centro eres tú. Porque el verdadero nudo no es porque el otro no entiende, sino porque tú sigues explicando. No porque él o ella no siente, sino porque tú sigues sintiendo por dos. Este trabajo no sirve para cambiar el otro, sirve para devolverte al punto en el que empezaste a perder contacto contigo mismo. Porque el límite no nace cuando el otro entiende, nace cuando tú dejas de pedir reconocimiento a quien no puede ofrecerlo. Y desde aquí no parte una solución rápida, parte un trabajo de retorno a ti. Y este es el verdadero punto de inflexión